el máximo exponente de la música tropical. Fue albañil, fue soldador, en cada estación de radio tocando puertas para que tocaran su música. Pues de pronto eso subió como la espuma. Cuando veo imágenes de sus conciertos y la cantidad de mujeres desmayadas que están en grito frenético y se desmayan, digo yo, ¿cómo lograba eso? Él era una persona que estaba cerca de su público, a veces demasiado cerca. Personas que manejaban su carrera y que iban y cobraban y a él le daban una parte de lo que habían cobrado, ¿no? Decían quererlo, decían admirarlo, pero al final mucha gente que estuvo con él abusó de él. Después del problema de los ojos, desarrolló también diabetes. Hubo una señora que dijo que se iba a hacer cargo de él, lo tenía cautivo. O sea, llegó un momento en el que a nosotros no nos dejaba entrar a verlo. Y terminó falleciendo por un paro cardiorrespiratorio. Mi papá murió intestado. De entrada, todo el mundo se decía hijo de Rigo Tobar. No sé si él estaba en paz, porque de haber sido el ídolo, terminó siendo cuidado. Al final sigue doliendo. México nos ha dado grandes leyendas de la música, pero solo una ha sido capaz de juntar a 500,000 de personas en una presentación en Monterrey, Nuevo León, en 1981. Solo una ha sido capaz de juntar a más personas de lo que llegó a juntar el Papa Juan Pablo II. Solo una pudo superar a Freddie Mercury. Y bueno, ni qué hablar de esas canciones inolvidables como El Sirenito, Mi Matamoros Querido, entre muchas más. Solo una leyenda ha sido capaz de fusionar la música tropical con rock and roll. Y ese es Rigo Tobar. El día de hoy tenemos aquí a su hija y nos va a encantar poder platicar con ella para escuchar la leyenda que era su papá, pero también conocer que cicatriz es ser hija de un famoso. Bienvenida, Malú, ¿cómo estás? Hola, Gaby, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirnos. Qué gusto, es un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias, Malú. Oye, cuéntame, hay muchísima gente que seguro no tiene todo el contexto del rockstar que era tu papá, porque tu papá era un rockstar en este país. Cuéntanos quién fue Rigo Tobar, qué logró. Bueno, Rigo Tobar fue un cantante, compositor, músico y creo que también le queda el poeta y loco, que pues abrió brecha a lo que hoy se conoce como regional mexicano, o sea, a toda esa música que en determinado momento fue como segregada o maltratada, ¿no? Tildada de música para gente de bajos recursos, etcétera, pero pues sí abrió ese camino a todos los grandes que hoy se conocen, desde un Bronco, por ejemplo, hasta llegar, pues no sé, a grupos como a personas como un Cristian Nodal, por ejemplo, también. Y pues era un hombre sumamente talentoso, creativo. Creo que me faltan palabras para describirlo, porque aprendía solo. De verdad que pasó por muchas adversidades y pese a todo entregó a todo el público que lo quería todo lo que pudo, todo lo que era él. Oye, Rigo es amor, ¿no? Ese era como el lema de Rigo Tobar, que a mí me encanta. O sea, sí está súper cool, la verdad. Rigo es amor, pero porque le costó mucho trabajo poder llegar a ser este Rigo del que estamos hablando hoy, que pudo juntar esta cantidad de gente. Cuéntanos un poquito de qué sucedió con la historia de tu papá. Bueno, nos podemos remontar hasta desde que era un niño, ¿no? Era un niño de una familia muy grande, tenían carencias económicas. Sin embargo, temas que hoy son como muy de moda, creo que en aquel entonces no tenían o no eran tratados como eso, pero también tuvo apoyo de la familia, entonces había una paternidad relativamente responsable. Estaba en medio de 8 hermanos. Tuvo la intención y el sueño de convertirse en músico. Previo a eso fue albañil, fue soldador, estuvo piscando en Estados Unidos porque él vivía en la frontera. O sea, hizo de todo.
Y ese sueño de convertirse en músico, pues lo lleva primero a, siendo menor de edad, meterse a cantinas y demás y ver cómo eran los shows que daban, a conocer a músicos que tocaban en los lugares e incluso a ir aprendiendo. Uno de sus hermanos le regala su primera guitarra y de ahí empieza todavía este pequeño engrane a moverse con más ganas, ¿no? Okay. Logra empezar la carrera en Estados Unidos primero y luego ya llega a México. Venía ya con todo, ya era así como conocido, ya con sus tribulaciones, porque no era un tiempo de redes sociales, ni de hashtags, Claro. ni de palancas, etcétera. Entonces él iba en cada estación de radio tocando puertas para que tocaran su música. Había quien le decía, esto no va a funcionar aquí, etcétera. Hubo gente que confió en él, eso le sirvió demasiado. Y pues de pronto eso subió como la espuma. ¿Cuál fue el primer gran éxito de tu papá? El primer gran éxito de mi papá, La Sirenita. Y muy pegado a ese, Mi Matamoros Querido. ¿Por qué? Pues porque él jamás, aparte, dejó de lado sus raíces, su ciudad. Hizo muchísima diferencia con los músicos de su generación, porque además nos platicabas antes que lo suyo era el rock. O sea, a él le encantaba el rock. Y bueno, es que además si ves su aspecto, sí era un aspecto de un rockero, no era un aspecto de alguien que cantara regional mexicano. Exacto. Él era fan de grandes bandas, tanto de rock and roll como de rock pesado. O sea, a él le gustaba Mick Jagger, a él le gustaba toda esa música, que aparte eran como sus contemporáneos. Y tuvo la osadía, el atrevimiento y aparte el valor de decir, ¿por qué no? Y se presentó así y fue aceptado. O sea, es ese hacer las cosas sin temor a el juicio, a la crítica, a lo que tú quieras, porque sí, llegaba a tocar cumbias con pantalones de cuero, chalecos, pulseras con estoperoles, cabello largo, o sea, nada que un público hubiera esperado de alguien que cantara cumbias. ¿Qué crees que es lo que hizo que Rigo conectara tanto con este país? Yo creo que es de esos destellos que se dan muy pocas veces porque fue una suma de cosas. Él tenía carisma, tenía talento, pero tenía también un imán para las personas que me parece indescriptible. Es como el estar en el momento adecuado, a la hora adecuada, todo se conjuntó perfectamente porque independiente de todo lo que él hacía, tenía reciprocidad por parte del público porque la gente lo quería muchísimo. O sea, estamos hablando que tu papá reunió a 500,000 de personas, que sería el equivalente a 5 estadios Azteca. Así es. O sea, poniendo una comparación, en el Zócalo lo que se ha logrado reunir son 300,000 personas, aprox. Uh-huh. No han llegado nadie a tener en una sola presentación a esta cantidad de gente reunida. Sin redes sociales, sin viralización, o sea, todo en ese momento era a través de vallas, a través de radio, ¿no? En el mejor de los casos, y lo logró. Así es. O sea, tú te puedes imaginar siendo él, pararte en ese lugar y entonces ver ese espacio lleno de 500,000 de personas. ¿Qué sucedía en su mente? Quiero pensar que era como una autoadmiración, ¿no? De todo lo que estoy logrando. ¿Cómo pude hacer esto? ¿Era su sueño? ¿Sí era su sueño? Su sueño era sí llegar a muchas personas. Su sueño sí era compartir. No te voy a decir que su talento, porque eso lo dejaría como un tanto frívolo, sino compartir eso que él tenía. No el talento, sino esas ganas de darle a la gente pequeñas anécdotas y pequeños momentos, tanto para alegrarse como para entristecerse, pero que al final se disfrutan. Era un dador de alegría. Totalmente. Le encantaba ver a la gente feliz. Sí.
¿Y así era como papá? Sí, también tenía su lado duro, pero sí. Sí era un señor que sin ponernos una mano encima, o sea, cualquiera pensaría que al ser del norte, pues era como del chanclazo, ¿no? Y no, él no era así. Entonces, también así era como papá, como de centrarnos, como de ser, sí dar un consejo, pero también una libertad de, ahora sí que las herramientas las tienen, ustedes sabrán qué hacen. Tú, siendo muy chiquita, tu papá era muy famoso. Oh, sí. ¿Qué fue para ti vivir eso? Ay, una mezcla entre un orgullo, pero exacerbado, y también un terror. Vivir así, sí, también era un terror. ¿Por qué, Molo? Porque, por ejemplo, cuentan, obviamente eso es algo que yo no recuerdo, pero incluso estando en el kinder me intentaron secuestrar. Llegó una persona, preguntó por mí y ya me iban a entregar. Si no es porque mi mamá llegó a tiempo y dijo, no, yo nunca mando a nadie. Cosas así. Los tumultos, la gente que se volvía de verdad loca teniéndolos cerca, de estar pegados, de pedirle autógrafos y fotos, y él accedía amablemente, pero de pronto ya era como demasiado, ¿no? O ya conforme fuimos creciendo y su fama también, ya nos tocaba ir a lugares, a restaurantes y demás, y o nos tenían que poner cubículos especiales para que no lo vieran, o tenía que ir con un grupo de escoltas para que no se le acercaran, ¿no? Y para que él pudiera compartir un momento con nosotros. Él fue un papá presente contigo, siempre. Sí, yo puedo decirte como su hija que hasta donde su carrera se lo permitía, porque pues también era un señor que se la pasaba viajando, que si las giras, que si las presentaciones, que si los programas de televisión, etcétera. Entonces, pues no era el papá que se iba a sentar conmigo a hacer la tarea, ¿no? Pero cada tiempo que él tenía, estaba ahí. ¿Qué herramientas te dio eso a ti en la vida? Pues para empezar, como mamá, pues estar ahí también, ¿no? El escuchar, el tratar de dar un buen consejo. Ya después se verá el resultado, pero toda esa parte es muy importante. Y sobre todo yo creo, y se escucha mal que lo diga, pero de él aprendí mucho en cuanto a empatía o en cuanto a humildad. O sea, a darle a cada persona un valor. ¿Eso era algo que él hacía? Sí, sí. ¿Esa crees que es la mayor lección que te dejó tu papá? Definitivamente, porque de pronto él saludaba igual a un artista tan famoso como él que al señor que estuviera barriendo los pasillos de las televisoras o de las estaciones de radio. Entonces, pero era consciente de que su fama la debía a ellos, ¿no? En realidad. Claro. Nunca lo olvidó. No, nunca. ¿Qué crees que le faltó como papá? ¿Qué le faltó como papá? Ay, no sé, ¿qué podría decir que le faltó como papá? Te diría que más tiempo con nosotros, pero pues sería injusto y absurdo, ¿no? Que me hubiera gustado, sí. Pero en cuanto a valores, a enseñanzas, todo eso, no tengo así como un debió hacer. No lo tengo. ¿Cómo fue ser la hija de la primera persona que tuvo un Rolls Royce en México? Esa parte, fíjate que, bueno, por un lado, yo, cuando él lo tuvo, yo no tenía idea que era un Rolls Royce. O sea, no. Y no se me olvida que, por ejemplo, me decía, ¿a dónde quieres ir? Y yo, a McDonald's. Y me llevaba a McDonald's porque ese carro, el asiento tenía como avión mesitas. Entonces yo quería poner ahí mi comida. O sea, pues es el no dimensionar, siendo un niño, claro. ¿sabes? Entonces imagínate llegando un Rolls Royce al Automac y pedir una cajita feliz, ¿no? Entonces, ahí es donde te hablo de qué buena onda. Igual otro señor con esa capacidad hubiera dicho, claro que no. Sí, vamos a ir a McDonald's y ahí pon tu comida. Entonces, yo no lo veía como lo valioso que era.
Sin embargo, estaba el otro lado de, en la escuela y en los lugares en donde yo estaba, pues me decían que era la hija del naco, que cómo, y me fue haciendo aprender a defenderme, ¿sabes? O sea, porque, por ejemplo, sí le contesté alguna vez a alguna de mis compañeras diciendo esas cosas, bueno, ¿y tu papá tiene un carro así? No. Ah, entonces, pues, no naco, pero tiene cosas mejores. Y pues no estaba padre, pero fue otra cosa que fui aprendiendo, ¿no? A darle valor a cada situación. Este éxito desmedido que tuvo, ¿lo llevó a rayar en algún momento de soledad, de depresión, o siempre lo vivió feliz, disfrutándolo? No, fíjate que yo creo que él sí vivió mucha soledad y sí, también depresión, bastante depresión. O sea, sobre todo, más que depresión, me atrevería a decir que una constante decepción de la gente que lo rodeaba. Que se decía a sus amigos, decían quererlo, decían admirarlo, pero al final mucha gente que estuvo con él abusó de él. Abusó de él en el sentido de, pues eran malas compañías, eran malas influencias, alimentaban su ego y pues obviamente cuando eres una persona que sabes que tiene cierto poder y además te dicen tú estás bien, el mundo está mal, pues todavía lo prefieres, claro, ¿no? Y eso, responsabilidad suya, sí, el decir, pues me gusta más que me den por mi lado, pero fue mucha la gente que hacía eso, ¿no? O personas que manejaban su carrera y que iban y cobraban y a él le daban una parte de lo que habían cobrado, ¿no? Y aparte recibían su sueldo. El caso de trabajadores que lo demandaron después de haber sido liquidados bien, se les pagó, etcétera, y aún así fueron, lo demandaron, etcétera. Entonces, todas esas cosas yo creo que lo fueron hundiendo en una depresión tremenda. ¿Cuál fue la mayor virtud como papá de Rigo? Que yo creo que como papá también fue adelantado a su época, porque tanto a mí como a mi hermana nos insistía mucho en que nadie tenía que tratarnos mal, o sea que no debíamos dejarnos maltratar ni por adultos, ni cuando sean grandes y tengan algún novio, pareja, etcétera, que casi no estaba en su mente, eso no debía pasar, eso no, pero que no teníamos por qué soportar ni maltratos, ni humillaciones, ni nada por el estilo, ¿no? Entonces eso fue una gran enseñanza. ¿Y cuál crees que fue el mayor éxito de su carrera? Pues es que yo creo que al voltear y ver a todos esos que vinieron detrás, es su mayor éxito. ¿Y por qué? Porque él picó piedra, él abrió todo ese camino para que muchos de ellos, hoy por hoy, den esas presentaciones, cobren lo que cobran, tengan la fama que tienen. O sea, por ejemplo, él era una persona que estaba cerca de su público, a veces demasiado cerca. Sin embargo, hoy, pues es casi imposible ir y saludar así como de cerca a alguno de los cantantes actuales, de cualquiera de esos géneros. O sea, llámese cumbia, llámese música tropical, llámese regional mexicano. Difícilmente vas a tener la posibilidad de llegar y decirle, oye, te tomas una foto conmigo, ¿no? Y él sí lo hacía. Entonces yo creo que ese es su mayor éxito, el haber abierto esa puerta enorme para todos los que hoy existen. El tener un papá con ese nivel de fama, pues está muy padre, pero también seguramente trae algunas afectaciones a futuro. ¿Tú crees que a nivel personal, ya en tus relaciones amorosas, te generó algún tipo de afectación o te ha generado alguna afectación? Pues fíjate que sí afecta. Y impacta negativamente. ¿Por qué? Y no nada más en relaciones amorosas, o sea, en relaciones sociales. En primera instancia, porque el común de las personas piensan que el ser hija de Rigo Tobar me hace como una bolsita de dinero, ¿no? Y como que podría empezar a repetirse esa historia de nunca sé
quién se acerca por mala información, creyendo que van a vivir a expensas de, y quiénes son sinceros. De hecho, ha habido momentos en mi vida, ahora ya no lo hago, pero en los que de plano yo ocultaba quién era mi papá, por ese temor. En cuanto a relaciones de pareja, y hoy por hoy se me hace triste y se me hace lamentable, pero sí ha afectado porque las parejas que he tenido, al menos las recientes, asumen y dicen que tengo dinero y prácticamente sería mi obligación mantenerles. Ajá, a ese grado de enfermedad. Entonces digo, a ver, ¿cómo por qué? ¿Cuál es tu gracia? Entonces, no, es tremendo, o sea, es horrible, es difícil y pues es triste ir por la vida así como de, mejor ni decir quién era mi papá, porque lejos de ser algo bonito, pareciera un letrero de a ver quién se quiere colgar de esta situación. ¿Y es lo mismo que le pasa a tu hermana? ¿Lo viven igual? Pues mira, mi hermana, yo creo que todos, porque somos varios hijos, reaccionamos de manera distinta. En el caso de mi hermana, ella optó por cerrarle las puertas a la vida sentimental. Y de verdad es que también tiene un grupo de amigos como muy pequeño y muy cerrado. El caso de mi hermano es diferente porque tiene amigos que son sus amigos desde la infancia, ¿no? Entonces, sí están con él, sí están con él por él, ¿sí me explico? Entonces, pues a todos nos ha impactado de formas diferentes. ¿Ninguno optó por seguir la carrera de tu papá? Mi hermano ha estado involucrado por cierto tiempo, pero de pronto también dice que es agotador, o sea, que de unos días se siente sí preparado para eso, pero de pronto dice, esto me rebasa, ¿no? Sí, no es tan fácil. Teniendo este nivel de fama y seguramente tener a la mano muchísimas opciones, ¿no? ¿Hubo algún tipo de exceso en la vida de tu papá? Pues yo creo que mi papá fue mucho de todo, pero de todo. Ahora, si quiero ser bien clara, yo nunca lo vi ni siquiera tomado, jamás. O sea, es como la leyenda urbana, ¿no? Como el que se asume que le entraba todo. Pues a mí no me consta, yo no lo vi, nunca lo vi ni siquiera crudo, ¿sabes? O sea, no te voy a decir, no, es que él era un santo. Pues si juzgamos por lo que dicen las personas que le rodeaban, te puedo decir que sí. Ahora, que me digas, bueno, ¿para ti te tocó verlo? No, nunca. Y seguramente era un imán para las mujeres. Sí, se juntaban el hambre y las ganas de comer, que ese es otro tema, ¿sabes? O sea, por ejemplo, de niña era horrible que llegaran personas, y no niñas, hasta adultos ¿y tiene muchas esposas? Y yo, pues no me está casado con mi mamá, y ya, ¿no? Pero sí era un imán. O sea, yo he escuchado entrevistas de mujeres bellísimas como la señora Ana Martín, que dice, es que no sé qué tenía, pero hasta su olor era magnético. Y yo oigo eso y digo, bueno, es que sí es cierto, o sea, tenía algo que volteabas. Porque de pronto digo, quizá no era como los hombres guapos de hoy en día, los modelos que nos ponen, los estándares que se manejan, pero era... Cuando veo imágenes de sus conciertos y la cantidad de mujeres desmayadas que están en grito frenético y se desmayan, digo yo, ¿cómo lograba eso? Porque era tremendo. Y es gracioso, porque los hombres también tenían se sentían como atraídos a él, pero por el carácter, por lo dicharachero, por lo chistosón que era, etc. Entonces, no sé, era un magnetismo fuera de todo lo que yo conozco. Oye, siendo un rockstar de este tamaño, me imagino que tenía sus manías muy particulares. Oh, sí. Cuéntame, por favor. Tenía muchas manías. Por ejemplo, para él era muy importante y decía mucho que él no podía pararse en un programa de televisión o en uno de radio o a dar un show dando una mala imagen. Para él era muy importante su imagen. Y en casa se metía a bañar
y cada vez que terminaba su baño y agarraba una toalla, y si esa toalla no olía recién salida de la lavadora, la tiraba al piso y agarraba otra y otra hasta que la toalla oliera a limpio, porque él iba a oler mal, ¿no? Y lo mismo era para el cuidado de su cabello, que eso era... Siempre le preguntaban mucho pero ¿cómo te cuidas el cabello? Me baño diario, era su respuesta, ¿no? Pero sí era como un cuidado para cepillarse, para... Te puedo decir incluso que el término metrosexual le hubiera quedado a él. O sea, él lo inició. Él se cuidaba de una manera impresionante. Y mucho era eso. Yo no le puedo dar al público algo feo. O sea, no me puedo ver mal. Después de tener un papá así, de ver lo que es tener fans vueltas locas, ¿de quién eres fan? ¿De quién soy fan? No, fíjate que ahí sí cero. No hay una persona en que yo diga, por tal iría a un concierto, ni pensarlo. O sea, yo no me puedo parar en un lugar donde haya mucha gente, y mucho menos 500,000 de personas. Claro, me imagino. Sí, no. No, hay personas que me gustan, algunas canciones, hay compositores que creo que hacen unas obras maravillosas, pero no, así como soy fan de tal grupo, no, realmente no. Malu, tienes 2 hijos. Sí. ¿Qué le cuentas a tus hijos? ¿Quién fue su abuelo? Si hicieras un resumen así, una síntesis, hijo, fíjate que tu abuelo fue, ¿qué les dirías? Pues suena lo más trillado, pero como lo presentaban, el máximo exponente de la música tropical, ¿no? Y me parece bien importante que conozcan él y los géneros en los que él incursionó, que sepan lo que hacía, los alcances que tuvo, porque más allá de contarles, tengo la fortuna de podérselos enseñar, ¿sabes? Nada más San Google, y pongo el nombre y ya sea los videos, las presentaciones, las películas. Nunca voy a olvidar que estando mi hijo mayor, más pequeño, le puse una de las películas y había una escena de pelea en un bar. Y entonces, bueno, hasta se rompían sillas en la trifulca y él... Mi abuelo sabía pelear. Y entonces yo me quedé así como... Ay, perdón. Me quedé como... No es actuación, pero... Es que además de cantar, salía en películas. Pude haber ido a verlo al cine. O sea, sí, esa parte me parece bonita. Sobre todo la reacción de ellos como niños. Y que sepan, ¿no? Que sepan la genialidad que tenía, el potencial que ellos pueden explotar, porque claro, al final lo traen, ¿no? Eso me parece bien, bien padre. Tu papá tuvo todo. O sea, alcanzó lo que pocas personas podrían alcanzar. Y en esa época era rarísimo. O era el único que podría lograrlo. Tuvo un Rolls Royce, tuvo un avión, tuvo un camión en donde se iba de gira. Fue el único que pudo grabar en los estudios Abbey Road donde grabaron The Beatles. ¿Cómo es que tenerlo todo te lleva a que tal vez la salud sea lo que falta? Pues yo creo que aún sin querer esa es otra enseñanza. Porque en efecto tuvo todo. Tuvo todo lo material, ¿sabes? Y le faltó ese lado, la parte de la salud. Y bueno, en primera, pues por esa enfermedad, que al día de hoy no hay razón por la cual la hubiera tenido, porque sus hermanos no la tienen. ¿Qué tenía? Retinitis pigmentosa. ¿Qué es? Es una enfermedad que da en digamos, en la pupila de los ojos, que se va manchando hasta que la obstruye por completo y ya no ves. Él solo veía sombras. Y lo tenía en los 2 ojos. En los 2 ojos, sí. Así es. ¿Y empezó a qué edad a tener este problema? Él ya lo tenía alrededor de los 35 años, pero es degenerativo. Va avanzando, no hay cura, no hay tratamientos. O sea, de hecho, esa fue otra parte en la cual te puedo decir que una vez más se vio defraudado, porque hubo médicos en Cuba, en Londres, etcétera, que decían tener la cura para eso.
¿no? Y entonces él iba, obviamente, tenía los recursos y tenía el interés por mejorar su salud, y todos fueron estafas. Todo eso fue estafa, ¿no? ¿Crees que eso ayudó aún más a su depresión en algún punto? Yo creo que sí. Sí, bueno, es más, no creo, casi podría asegurártelo, porque volvemos a eso. Tengo todo menos esto. Y no era, o sea, bueno, creo que cualquiera de nosotros perder un sentido, no sabríamos qué hacer. O sea, el adaptarte, etcétera, pues lo puedes tomar de la manera más positiva posible y echarle ganas, ¿no? Como se dice, pero no ves crecer a tus hijos, porque por ejemplo, él dejó de ver en el año 85. Yo recuerdo que ya cuando yo tenía 15, 16 años, me agarraba la cara, me agarraba el cabello, pasaba sin ser un aspecto morboso, sí. Pero como que, ¿qué traes puesto? Si era falda, ¿hasta dónde te llega? Tal, pero pues no vio eso, ¿sabes? No sabe en qué persona nos convertimos. Platicando hace un rato nos decías que la última imagen que tu papá pudo ver no fue con la que se hubiera querido quedar. Platícanos un poco. Yo quiero pensar que no, yo creo que nadie. La última imagen que él vio fue la de su hermano. En el terremoto del 85 falleció su hermano, que era su manager, era su brazo derecho, era su compinche, era su Celestino también, era su todo. De pronto llega el sismo, le hablan, le dicen que pues tenía que ir, que porque se había caído el edificio donde vivía mi tío. Él mismo él iba a remover escombros, etcétera. Digo, volvemos al tema de cosas que hoy por hoy no muchos hacen. Sí hay quienes, pero no muchos harían, ¿no? Y después de días le terminaron pidiendo ir a reconocer un cuerpo. Y sí, lamentablemente era mi tío, pero mi tío quedó destrozado. Media cara quedó destrozada. No. Y el impacto que él recibió fue tal que saliendo, digamos, de ese anfiteatro, él ya no vio. Entonces imagínate el quedarte. O sea, ¿qué fue lo último que vio? De su hermano. Así. ¿Cómo viviste tú el que tu papá fuera perdiendo la vista? ¿Ustedes, o sea, tuvieron que aprender a vivir diferente seguramente con él? Sí, tuvimos que aprender a vivir diferente porque pues él no era una persona que no veía, que de pronto aprendió braille y tomó su bastón, etcétera. Sin embargo, sí tuvimos nosotros que adecuarnos, por ejemplo, como niños, si queríamos hacer travesuras, sí nos oía. Nos escuchaba. ¿Qué están haciendo? ¿Qué agarraron? ¿Por qué agarran eso? Y nosotros así de, ay, yo creo que sí ve. No, entonces, pero era mucho, fue difícil en el sentido de, él tenía un apoyo, un ballet, y él era el que lo guiaba. Y de pronto era, no, te llevo yo. Y hacíamos que se tropezara o cosas así. Entonces fueron cosas que teníamos que aprender a hacer también, ¿no? Y en esa parte vuelvo al ejemplo de la toalla. Él tocaba la ropa y decía, esto no está bien planchado. Seguía las líneas de los pantalones y decía, está chueca, eso no me lo voy a poner. Entonces fue un aprender a ser mucho más meticulosos con él. Con sus pertenencias, con sus cosas y con su cuidado, con su atención. Conforme tu papá fue perdiendo la vista, ¿qué fue sucediendo con su salud? ¿Fue también perdiéndose poco a poco? ¿Y qué pasaba con su carrera a la par? Me imagino que una cosa no estaba peleada con la otra, porque si estaba tan emocionado y tan apasionado de lo que hacía, pues seguramente no era fácil que dejara la música. Pues volvemos al tema de la profunda depresión. O sea, sí dejó la música. Okay. De primera instancia, él se recluyó en su casa. Y mientras más cosas malas pasaban en el exterior, como lo que te comentó, que si los demandaron los trabajadores, hubo una señora que dijo que se iba a hacer cargo de él, que siempre fue la empleada doméstica que tuvo, primero con sus hermanos, después varios así con el grupo, después en el taller, en el terreno donde ensayaban, etcétera. Pero la señora decía ser su gran admiradora y estar enamoradísima de él, pero terminó encerrándolo. Lo tenía cautivo. O sea, llegó un momento en el que a nosotros no nos dejaba entrar a verlo. Okay. Y
también y todo esto fue ayudando a que se deteriorara su salud, porque también, ¿qué pasaba? Que esta misma persona hacía cosas como, pues no lo alimentaba bien, no lo cuidaba bien, etcétera. Entonces mi papá, pues después del problema de los ojos, desarrolló también diabetes y finalmente hasta hipertenso era y terminó falleciendo por un paro cardiorrespiratorio. Pero pues todo se juntó y se fue como hoyo negro, sí. Y todas sus propiedades y todas estas cosas de las que hablábamos hace un rato, ¿qué sucedió con todo eso? Pues lo que no le robaron, pasó como este empleado que ganó un juicio, entonces se lo quedó él, otras cosas las había vendido tiempo atrás. Y también ese es como el gran mito, ¿no? Porque hay quien dice es que tenía muchas casas y tenía muchas propiedades. Por ejemplo, una de sus propiedades fue el departamento que se cayó y hoy es un parque, o sea, irrecuperable. Entonces realmente es que de lo que quedó, pues fue casi nada. Finalmente yo te puedo decir que él lo construyó todo y él se lo acabó, que es lo correcto y es lo justo, ¿no? Pero no, ese es un gran mito, o sea, que él dejó muchas cosas y no es así. Es que dejó muchas cosas. A nivel del impacto que Sí. tuvo en la música, dejó muchas cosas. Sí. Y es un parteaguas para que sucedan millones de cosas que hoy suceden en la música. Entonces, dejó mucho y creo que ese debería de ser el legado más importante, más allá de las propiedades que él pudo haber dejado. Sí, definitivamente, además de que el cariño que él sembró en todos esos fans que él tuvo en los 70s, 80s y 90s, aún sigue rindiendo frutos. ¿Y a qué me refiero? Que cada vez que él tiene un homenaje, que hay algo relacionado con él, veo llegar desde el abuelito de los 70 y tantos años, con los hijos, con los nietos y a veces hasta bisnietos. Entonces yo lo mismo veo a un niño de 5 años cantando una canción de mi papá, que a un matrimonio que me cuentan que se conocieron en un concierto y que ahí se enamoraron y se casaron, ¿no? De que hoy por hoy ya tienen 40 años casados, 50 años casados. Entonces eso sí es invaluable también. Estos últimos días que tu papá estuvo, los últimos meses tal vez, hicieron que él encontrara la paz. ¿Crees que tu papá se fue en paz? Se me hace bien complicado contestar eso, porque de primera instancia, sus últimos días, porque no fue ni un mes, fueron, yo creo que tuvieron, hablándote como hija, no, espera, son una suma, ¿sabes? No sé si él estaba en paz, porque estuvo mucho tiempo en terapia intensiva. Okay. Creo que ya no quería seguir así, porque de haber sido el ídolo, terminó siendo cuidado hasta para caminar apoyado por nosotros, sus hijos, para bañarlo, para todo. Y yo no creo que esa era la vida que él quería. Sin embargo, terminó sus días con su familia, o sea, con sus hijos y en su casa. Y creo que ese lado sí le pudo haber dado cierta paz, ¿sabes? Sí, perdón. Gracias. Aquí hay. Sí, muchas gracias. Sí, porque al final sigue doliendo y mucho. Claro. Muchísimo. Uno nunca está listo para perder un papá. Claro. Nunca eres lo suficientemente grande para poderlo vivir sin que duela. Exacto, exacto. Pero yo creo que hasta cierto punto sí se fue en paz porque finalmente, o sea, lo dieron de alta en el hospital y en casa duró menos de una semana. Y el doctor eso fue lo que nos dijo, o sea, prefiero que esté con sus seres queridos a que esté aquí entre aparatos. Claro. Y eso fue una gran decisión por el lado del médico. Y cuando estuvo en casa, estábamos mis hermanos, mis medios hermanos también, o sea, nos íbamos turnando
Y yo creo que eso a él sí le pudo haber dado cierta alegría y cierta paz. Se fue rodeado ¿Sabes? de amor. Sí, sí, totalmente, o sea, eso Y, no hubo. y ustedes se quedaron en paz. Pues yo no te puedo hablar por todos, yo sí, o sea, sí estaba como muy enojada con la vida de ya esta era la pérdida definitiva, ¿sabes? Porque pues, que si el divorcio fue una pérdida, que si las giras otra, etcétera, o sea, fue mucho tiempo sin él, pero eso me enseñó a hablar de la calidad de tiempo, de la calidad de estar, de aprovecharlo a mi lado, ¿sabes? Entonces, yo sí quedé en paz. Y cuando tu papá muere, les toca vivir los funerales, Oh, sí. que me imagino que además siendo pues hermanos como de diferentes mamás, pues también tuvo sus complicaciones seguramente. Fíjate que no fue tan complicado. O sea, la relación no es ríspida, no es así como, no, yo hablo por mí, o sea, no hay problema. La verdad es que fue como un momento en el que todos estaban en shock, así de, o sea, sí ya falleció, sí, ¿y qué vamos a hacer? Y hay que resolverlo rápido. Y era como pues, no era cualquier persona, tiene que ser un velorio bonito, tenemos que estar conscientes de que va a llegar muchísima gente, pero la verdad es que también fue un tanto, tuvo sus sal y pimienta también, el funeral, el velorio, todo, porque sí llegó muchísima gente, sí se volvió a sentir todo ese cariño del público, pero también hubo personas que nada más fueron a arruinar los momentos, que fueron a hacer escándalos. No olvido que un sujeto casi tira el ataúd que llegó con un montón de gente, así como a dar portazo, y casi lo tiran. O sea, eso fue espantoso. Y pues también fue una falta de respeto increíble porque ni siquiera puedes hablar de querer a una persona si vas y haces eso, ¿no? En su último adiós. Y además, pues tampoco te dejan a ti vivir tu duelo. Sí. Porque al final ellos estaban perdiendo a un gran artista y a su ídolo. Pero tú estabas perdiendo a tu papá. Y esa parte, como que muchas de las personas que hablan, que opinan, que escriben sus lindos comentarios, no lo terminan de entender. O sea, para María Luisa no se murió Rigo Tobar. Claro. No fue así. Era mi papá. Aún así habíamos tomado la decisión de la primera noche solo estar nosotros, solo estar la familia, porque sabemos que el día siguiente se iba a llenar, ¿no? Además de que por ahí la ambulancia que fue a dar fe de que ya había fallecido, tuvo a bien avisar a los medios que acabamos de ver que se murió Rigo Tobar. Entonces desde ahí ya todo fue caótico. Y era fue horrible por ejemplo, el trayecto de la funeraria a la cremación, porque todo el mundo iba así, motos al lado. Para empezar, para salir de la funeraria, la gente cerrando el paso, etcétera. Entonces sí fue así como de, ¿ya qué más quieren? O sea, ya no pueden hacer nada. Nadie, si nosotros no pudimos. ¿Quién más? ¿Qué más quieren? Entonces esa parte fue molesta. ¿Cuándo llegó la paz? Uy, después de mucha terapia. Vayan a terapia. Después de, bueno, la paz creo que todavía no llega. Creo que no ha llegado, pero así como la resignación. Más que la paz es la resignación. Al menos en mi caso fue casi 4 años después de que falleció, ¿no? Y sí, después de tratarlo mucho. Porque, por ejemplo, a mí me tocó que desde que falleció y durante el funeral, etcétera, y años, no había nada que me hiciera llorar. Nada.
Entonces dije, esto ya no es normal, o sea, no puede ser. Ya me machuqué y ni eso me hizo llorar, ¿no? Entonces, sí fue un trayecto y un trabajo importante. La paz no ha llegado y bueno, cuando uno muere alguien tan importante aprende a vivir con la ausencia. Pero ¿qué pasa con los que se quedan? ¿Esa relación familiar existe? ¿Te ha acompañado durante este proceso de duelo? ¿Se han hecho compañía entre ustedes? Pues mira, ha sido también bien complicado. No es que, ¿cómo te lo expongo? No hay fricciones, pero sí la relación de toda la familia está quebrantada. ¿En qué sentido? En el que, pues como que todos pusimos ciertos límites. Entonces, en lo personal he aprendido a que vale más la paz mental que meterme en situaciones que van a ocasionar un conflicto y que quizá ni siquiera tienen una solución, ¿no? Entonces, esa bomba que explotó, pues sí dejó un daño colateral importante. ¿Y esa bomba que explotó fue tal cual la muerte de tu papá o hubo algo adicional? Pues es que no fue tal cual la muerte de mi papá. O sea, al final sabemos que es lo que todos tenemos seguros, ¿no? La muerte. Sino el montón de cosas, no solo, lo de menos es lo que se decía en medios, sino el encontrar ambiciones desmedidas o el querer tomar protagonismos que tampoco nos competen. Esa parte como que fue haciendo que todos tomáramos como otros rumbos, ¿no? O también de pronto está el hecho de decir, no quiero acabar así, eso no me gusta, y pues mejor dejo ese tema de lado, ¿no? ¿La apertura del testamento fue en algún momento un punto de quiebre para ustedes? Es que sucede que algo que de pronto a nadie le explican y que no vas como por la vida obligado a saberlo, pero sí debemos ser más responsables en ese tema. Mi papá murió intestado. Okay. Entonces ese fue otro pequeño infiernito que nos esperaba, ¿no? Porque de pronto se hace todo el trámite legal, etcétera, y pues resulta que, pues como estaba esa situación, de entrada todo el mundo se decía hijo de Rigo Tobar. O sea, no hay un hombre que tenga más hijos en el planeta que él. Y bueno, al final todo proceso tiene su inicio, tiene su final, y se terminó dictaminando quiénes son los hijos, quiénes no, quiénes heredaban, quiénes no, etcétera. Pero pues era otro trayecto que decíamos, ay, esto se pudo haber evitado. Claro. ¿Qué fue lo más doloroso que llegaste a escuchar que se decía de tu papá? Oye, es que escuché tantas cosas que de pronto ya mejor hacía oídos sordos, porque, o sea, no era doloroso el que hubiera 50 diciendo que eran hijos suyos o señoras diciendo es que estos son sus hijos. No era eso doloroso. Bueno, yo lo expliqué en algún momento así a la familia. Yo estaba harta de que sea quien se muere, de pronto lo santifican. Pobrecito, así haya sido ratero, haya sido abusador, haya sido la persona que haya sido, pero se murió, pobrecitos. Y de lo único que hablaban pestes era de mi papá. Y eso era lo más doloroso, porque decía, ¿cómo es posible que tanta gente diga tanta basura y gente que no lo conocía o gente que no vivió con él, que no convivió con él? O sea, ¿por qué hacen eso? Entonces, esa era la parte más dolorosa para mí. ¿Qué es lo que más extrañas del ídolo Rigo Tobar? Yo creo que su forma de festejar, porque de pronto, justo por el círculo donde se movía y demás, pues, él sabía hacer fiestas, ¿no? Esa parte era muy, muy linda. O el verlo en un programa de televisión y cómo
el mismo chiste que podía haber hecho en la mañana lo hacía en el programa y decían, ay, se ríen igual que yo, ¿no? Esa parte me gustaba. ¿Y qué es Y lo que más extrañas de tu papá? De mi papá, esa todavía es más difícil porque sí extraño muchas cosas. Yo creo que extraño mucho el cómo acompañaba, cómo guiaba, ¿sabes? O sea, el que dijera, por ejemplo, me acuerdo cuando cumplí 18 años, me dijo, ya cumpliste 18 años, ¿tienes credencial de lector? Y yo, sí. Pues, ¿qué te parece si te vas a comprar unas cervecitas? Ya puedes tomar, tómate una conmigo. Y dije, qué buena onda. Y sí lo hice, ¿no? Y llévate el carro y tal. Y tuve esa oportunidad, ¿no? Y creo que me hubiera acompañado en más cosas y enseñado más cosas. Eso es lo que yo extraño. Sí. Tras una pérdida como esta, pues lo más común es que nos apoyemos en los más cercanos, en nuestra familia. Es nuestro lugar seguro. Y sin duda, poderte apoyar de tu mamá ha de haber sido muy valioso. ¿Pudiste hacerlo? ¿Hoy tienes una relación cercana con ella? No tengo una relación cercana con ella. Bueno, dado que han pasado muchos años, yo creo que en ciertos momentos ha habido el apoyo, sí. Pero llegó un punto en el que ya no era como una relación tan sana, ¿sabes? Y pues sí tomé como que la decisión de, ay, son cosas que no quiero para mí y tampoco para mis hijos. Entonces, preferí poner un poquito de espacio, ¿sabes? Sí hace falta, por supuesto, pero de pronto cuando pones en balanza, pues me va a ayudar en esto, pero me va a tumbar por este lado. Mejor nos quedamos como estamos. Es un tema bien difícil, ¿no? Porque Sí. hablar de decidir tomar distancia con alguien como la mamá está lleno de juicios, está lleno de que la gente hable de lo mala que puede ser, Sí. de lo mala hija, de cómo no te preocupas, pero es un tema de cuidado personal, de cuidar tus sentimientos, de cuidar tu vida, tus emociones. ¿Cómo lo vives? ¿Qué has aprendido en este trayecto? Pues lo primero que he aprendido es que lo que opinan los demás no importa, en primera, porque no lo viven, no están ahí. Y el día que necesito la palmada o la mentada, tampoco están ahí, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, que fue difícil llegar a eso, porque sí viene toda esa parte de, ¿cómo? Pero la familia es familia. Pues sí, la familia es familia. Pero si no está siendo sano para mí, pues estoy primero, ¿no? Entonces, creo que eso es lo más importante. Y eso fue lo que me costó más trabajo aceptar. Y después exponer, ¿sabes? Pero pues al final ahorita me siento tranquila porque por otro lado fue una decisión, digamos, personal, fue por mi bien, pero he ido yo uso la frase de yo no voy envenenando, por ejemplo, a mis hijos de, no, es que no hablen, no la vean, no tal, porque pues como es importante la madre, es importante la abuela. Pero así les digo, chicos, teléfonos, hacen y reciben llamadas, o sea, visitas, pueden ir o pueden venir, o sea, todo eso pasa. Tomen conciencia de eso, ¿no? Para evitarse un dolor más grande o una decepción más grande después. De toda esta historia musical que dejó tu papá, si tuvieras que elegir una canción de su repertorio para dedicársela, ¿cuál sería? Pues sería sin duda el músico chiflado, sí. ¿Por qué? Pues porque es la que lo describe, o sea, esa canción es él, es la forma de decir, ¿quién era Rigo Tobar? Pon esa canción y él era Rigo Tobar, para mí.
Es bien rico poder platicar con alguien que tiene una historia de este tamaño y me imagino que no ha sido sencillo porque también tienes que traer a cuestas la historia de alguien más, una historia que tú no decidiste y que trae cosas increíbles, pero que seguramente también trae muchos momentos de soledad, de miedos, ¿no? Y en este programa siempre nos encanta reconocer a la gente que se sabe levantar ante sucesos que no elige en la vida, que le tocan y que hace lo mejor que puede con ellos. Y creo que eso es lo que tú has ido haciendo en este camino y por eso te queremos reconocer hoy como una mujer estúpidamente chingona y darte la bienvenida a este club, porque sin duda lo que vas haciendo te va convirtiendo en una mejor persona. Has tomado decisiones de vida muy fuertes, pero que te llevan hoy a estar en donde estás y a nosotros nos encanta poder ser parte de esa historia, poderte acompañar y te damos este regalo de parte de la producción. Muchas gracias. Muchas gracias. Ay. Buenísimo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Por último, me gustaría hacerte solo una pregunta y es, todos tenemos cicatrices en la vida, buenas, malas, que nos recuerdan cosas muy buenas o cosas muy dolorosas, pero que se vuelven un referente en nuestra vida. ¿Cuál es tu cicatriz favorita? Yo creo que definitivamente está relacionada con esta gran pérdida porque abrió un mundo distinto. O sea, salí de una burbuja padrísima y me hizo crecer, me hizo madurar, me hizo valorar muchas cosas y valorarme. Entonces, esa pérdida fue así como, es un antes y un después de. Pues a esta mujer que hoy se valora y que hoy se reconoce como una mujer valiosa, le damos la bienvenida a este club de estúpidamente chingonas. Muchas gracias por sentarte aquí con nosotros, gracias. Por platicarnos, por regalarnos un poquito de la increíble historia de tu papá y por regalarle a la gente que sepan quién fue este personaje tan importante, pero sobre todo, quién eres tú. Muchas gracias, Maru. Gracias a ti, Gaby. Muchas gracias y gracias a todos los que estén viendo esto. Gracias. Chao.